pero yo me gustaría meter un poco, o por lo menos sería bueno y meter a Juan Rulfo, encasillarlo un poco. El realismo mágico es un género que tiene un peso específico ya en la literatura universal, y yo creo que Juan Rulfo es uno de sus representantes principales. Eh, Él mezcla un poco ese realismo, esa crudeza, sobre todo juega con los paisajes, con los pueblos muertos, con lo seco, con lo pobre, con lo triste, eh, pero lo mezcla también con cierta magia. La señora que aparece embozada y de repente desaparece, la amiga que habla con la madre que le avisa que va a ir, el muchacho y ya le está esperando. Hay cierta magia muy característica del realismo mágico, que tiene mucho que ver con García Márquez. Bueno, García Márquez lo pone bastante bien. A Márquez le encanta la obra de Juan Rulfo, y hay por ahí unas cuantas declaraciones al respecto. Pero para mí es eso, uno de los representantes más importantes del realismo mágico. Ahora bien, tendríamos que plantearnos el por qué una obra tan pequeña tiene tanta trascendencia. O sea, eso es algo a analizar. Y encima una obra que siempre crea desazón en el lector. Nunca te crea euforia, nunca te da... te convierte un poco en cómplice. Hay que analizar y ver cómo están distribuidos los textos, cómo está elaborada la obra, pues para encontrarle el mérito. Pero en cuanto a lo lúdico, a lo divertido, a pasar un buen rato leyendo la obra, es un poco asfixiante. Y sin embargo, fíjense cómo ha conseguido su Premio Nacional de Literatura, un homenaje grande que le hicieron en México, y encima el Premio Príncipe de Asturias ya en el 83, creo, Sí, 3 años antes de que se 83. muriera. O sea que es un hombre muy reconocido. Tendríamos que analizar un poco y explicar o esclarecer un poco las causas de tanto éxito con tan poca obra. Yo creo que hay aspectos importantes que hay que abordar en este análisis que vamos a hacer brevemente sobre Rulfo, que tienen connotación suficiente para que la obra sea universal a pesar de ser una obra tan reducida. Si nosotros vemos el movimiento, que yo entiendo que no es realmente un movimiento literario, sino que es más bien un movimiento cultural, el realismo mágico, o lo mágico religioso, o lo mágico maravilloso, o la realidad mágica maravillosa, de cualquier manera que se aborde, hay aspectos en otros escritores que no se dan en Juan Rulfo. Lo exorbitante, el sensacionalismo no se da en Juan Rulfo como se da, por ejemplo, en García Márquez con El abogado más bello del mundo, o con un señor viejo con unas alas enormes. No se da ese tipo de fantasía extrema, exorbitante, ya he dicho, hiperbólica. Sin embargo, en Juan Rulfo se da otro tipo de realidad. Ya lo había dicho, alguien le preguntó que por qué esa realidad tan cruda, tan seca, ese ambiente tan desolado, esa tristeza, esa especie como de abordaje existencialista de la vida. Y él dijo, bueno, lo que pasa es que para narrar la vida tal y como está, existen los noticiarios de televisión y los periódicos. Para narrar la vida literaria, entonces estamos nosotros los escritores, los artistas. Lo que pasó con Rulfo fue que Rulfo pudo haber hecho una extensa obra, sin embargo, trató de comprimirla de tal forma, que logró plantear al pueblo mexicano, no al pueblo mexicano de las ciudades, sino al pueblo mexicano más sufrido, que es el pueblo mexicano de la ruralidad. Pero no solamente se quedó en la ruralidad geográfica, sino también en la ruralidad mental. Por eso todos los cuentos de Juan Rulfo denotan parte de ese ser mexicano, que es el verdaderamente mexicano, el que no ha tenido la oportunidad de contagiarse con las cosas modernas de las grandes ciudades mexicanas. Quizás la grandeza de Rulfo radica en el hecho de que él supo elaborar ese paradigma del ser sufrido de ese gran pueblo que es México. Y esto, tanto en el Llano en Llamas, que es su primer libro, su libro de cuentos, que es una recopilación de sus cuentos, o sea, que no es toda su obra cuentística, es lo que es una antología de cuentos. Hay otros cuentos que se publicaron en otros espacios, sí, pero que no están recopilados en el Llano en Llamas. Y en el caso de Pedro Páramo,
En el caso de Llano en Llamas, por ejemplo, vemos el propio cuento que le da título al libro, El Llano en Llamas. El Llano en Llamas es eso, la guerra criteria en cierto punto, esa guerra criteria que en el fondo no tiene un motivo de ser, que por una práctica religiosa se anda matando el gobierno con aquellos que creen en Cristo, que están defendiendo su religión. Un sinsentido, quizás más allá es un contrasentido, porque el gobierno debe apoyar esas creencias, porque la religión ha sido siempre sustentadora del Estado. Por otro lado, en Pedro Páramo, lo que hay el pleito continuo de los mexicanos por su tierra. Y además, en otro cuento que a mí me pareció excelente, que es la tierra que nos dieron. Han dado la tierra. Nos han dado la tierra. O sea, crea la contradicción entre los terratenientes, entre el Estado y entre unos pobres campesinos que entienden que para ellos debe ser la tierra, sin embargo dan la tierra más mala, la tierra peor, porque los sectores de poder apoyados por los sectores de poder gubernamental, los sacan de lo que debe ser su territorio. Creo que ahí radica la grandeza de Juan Rulfo. Lógicamente hay una lírica soterrada en la narración de Juan Rulfo, que hace que, además de que sea una literatura de denuncia, sea una literatura con un criterio poético bastante interesante. También yo quería también hacer un poco de historia de los comienzos de Juan Rulfo. Rulfo confiesa que él comienza en el 42 a publicar sus primeros escritos, y se da un fenómeno interesante, y es que él tiene que pagar para publicar sus primeros cuentos en una revista llamada Pan. Eso es 1942. Pero más tarde, ya en el 44, hay otra revista, América, y ya él publica en América, y la ventaja es que aquí él no tiene que pagar. En el 52 él recibe una beca Rockefeller para estudiar literatura, y entre el 53 y el 54 él se la pasa escribiendo la novela de Pedro Páramo, y ya para el 55 la publica. Anteriormente él había publicado algunos capítulos de Pedro Páramo en revistas literarias, y no es hasta el 55 que ya cierra con la novela. Pero lo interesante es que él pudo escribir todo esto ya en la parte final, y él cierra su obra completa, la cierra ahí en Pedro Páramo, y lo hace como un experimento para la beca que recibe, la beca Rockefeller. Entonces, después del experimento, Pedro Páramo se cierra. Pero hay un aspecto, Juan Rulfo se cierra con Pedro Páramo, pero hay un aspecto que no se habla mucho de Rulfo. Es que Rulfo no solo fue escritor, Rulfo también es un gran fotógrafo. Sí. Entonces, es otro aspecto que es desconocido. Uno ve al Rulfo escritor y no ve más, pero es uno de los grandes fotógrafos mexicanos. Y en los últimos años se han estado haciendo exhibición de sus fotografías en México y en todo el mundo, que debería en una entrevista que le hicieron a última hora, decía que deseaba jubilarse porque tenía más de 3.000 negativos, 3.000 fotografías, que por suerte tenía los negativos intactos, y que tenía que ordenar. Tenía toda una vida de fotógrafo, pero tuvo más oficios. Él estuvo trabajando para el gobierno, estuvo trabajando como agente de inmigración, y estuvo trabajando también en el Instituto Nacional Indígena. Entonces sí, tuvo mucho vínculo con el indigenismo, tuvo mucho con el indígena. Y también durante una época también trabajó como vendedor, como agente comercial. Creo que fue en una fábrica de gomas de origen vasca, Euskadi tenía de nombre, y eso le permitió andar de pueblo en pueblo, un poco como en el caso de Cervantes que hablábamos los otros días. El viajar, el estar de pueblo en pueblo le permite palpar la realidad la realidad campesina, rural de su país, para luego plasmarlo. Pero también él decía que el objetivo de su vida literaria